Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor. Leemos las Santas Escrituras, Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 53. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto hacían tentándole para poder acusarle. Repite esto que leí. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Es decir, que Jesús no les contestó. Él guardó ¿qué? Silencio, no dijo nada. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Es decir, volvió a guardar ¿qué? Silencio. Les dijo: si ustedes se sienten libres de pecado, mátenla. No dijo nada más y guardó silencio otra vez. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Repítelo conmigo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ojo, no peques más, ¿no? Esa es la idea, no que sigan las mismas. Vamos a orar, santos. Por favor, cierra tus ojos. Levanta las manos al cielo y dispón tu espíritu para que Dios hoy nos hable. Precioso Señor y Dios, en el nombre de Cristo Jesús, tu santo Hijo, dejamos en tus manos hoy esta escritura. Oramos para que el precioso Espíritu Santo sea tocando mi vida y hablando a través de mis labios.
Oro para que el Espíritu Santo también toque la vida de mis hermanos y cada palabra que brote de mi boca llegue a sus corazones y transforme sus vidas para la gloria de Cristo Jesús. Bendice, te lo pido, esta palabra y que sea de bendición para todos nosotros. En el nombre de Cristo. ¿Y la iglesia dice algo? Amén. Amén. Que así sea. Que Dios hoy se glorifique a través de esta palabra. El tema que hoy voy a predicar lo he titulado La mujer adúltera, tal como aparece en su Biblia. Este pasaje de la Escritura tuvo lugar inmediatamente después de lo que les prediqué hace 8 días. Inmediatamente después de terminar la fiesta de los, ¿ya se les olvidó? Tabernáculos. ¿Cuánto duró la fiesta de los tabernáculos? Los corché, hermano, los veo flojos. 7 días duraba la fiesta de los tabernáculos. Se lo enseñé hace 8 días. Se le olvida muy rápido a la iglesia todo, ¿ah? Recuerden lo que les prediqué hace 8 días. En el último y el gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quién vino a esa enseñanza? ¿Cómo se le pudo olvidar tan rápido? Bueno, entonces, ¿qué fiesta se celebraba? Perdón. La fiesta de los tabernáculos. ¿Cuánto era que duraba? 7 días. El último gran día de esa fiesta, el 7º, Jesús se pone de pie. Invita a la gente a venir a beber de él. Bueno, ese fue el tema hace 8 días. Por eso es que el versículo 53, que debería estar en el capítulo 8, dice que cuando se acabó la fiesta, cada uno se fue a su casa. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo no fue a la casa? Ya hablaremos de eso ahorita más tardecito. Dice que Jesús pasa la noche en el monte de los olivos. Y cuando amanece, pasa toda la noche, y cuando llega el otro día, Jesús baja del monte y vuelve al templo. Cuando Él está en el templo, otra vez las multitudes vienen a Él. Otra vez la gente viene por montones. Y Jesús está en este momento sentado en la arena, escribiendo en el piso, en la arena, con un dedo dibujando algo o escribiendo algo. Este versículo donde Jesús escribe es el único versículo en la Biblia donde vemos a Jesús escribiendo. Nunca, jamás vemos a Cristo escribiendo, solo en esta ocasión. Alguien dirá, pero luego no escribió los evangelios. No, los evangelios no los escribió Jesús. El evangelio de San Mateo lo escribió Mateo, el de Juan, etc. Así que es la única vez que vemos a Jesús escribiendo. Cuando Él está escribiendo en la arena, de pronto viene una turba, una cantidad de hombres. Entre ellos venían los religiosos, los escribas y fariseos. Los escribas son los copistas de la palabra. Hay que entender que en esa época pues no había imprenta, no habían fotocopiadoras ni nada de esto. Todo lo que se transcribía de la palabra se hacía a mano, con tinta. Y esto lo hacían los escribas. Vienen estos escribas y vienen los fariseos. Los fariseos eran los religiosos más estrictos de la época. Eran judíos que practicaban el fariseísmo, que era una secta súper estricta de las normas de la ley de Moisés. Vienen trayendo a una mujer, la botan al piso. Es decir, Cristo está aquí escribiendo sentado en el piso, le botan a la mujer y la turba de hombres está ya haciéndole una pregunta al Señor. El Señor tiene su rostro inclinado, sentado en la arena y dibujando o escribiendo. Le preguntan: maestro, esta mujer
la hemos sorprendido en el acto mismo del adulterio. Estaba teniendo sexo y esta es una mujer casada. Estaba engañando a su marido. Y la ley de Moisés nos ordena que debemos apedrear a estas mujeres hasta que muera. Tenemos que matarla a piedra. ¿Tú qué dices? ¿La matamos o no? Pero luego la palabra que yo les hice repetir en el versículo 6 dice que todo era una trampa, una vil trampa para acusar al Señor ante las autoridades. ¿Por qué? Porque si Jesús dice no la maten, ellos hubieran dicho lo acusamos de infringir la ley de Moisés. Pero si Jesús dice mátenla, entonces van y lo acusan ante el Imperio Romano, porque el Imperio Romano les prohibía a los judíos dar muerte a alguien. Así que era un arma de doble filo. Querían hacer caer a Jesús. Pero yo veo que aquí Jesús mostró una sabiduría extraordinaria, porque Jesús no dijo una sola palabra. Todo el tiempo mantuvo ¿qué? Callado. Pero como insistían tanto en preguntarle para hacerlo caer, Jesús se puso o levantó mejor la mirada, los miró a los ojos y les dijo: el que de ustedes se sienta libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra sobre ella. Cuando Jesús dijo estas palabras, redarguyó sus cochinas conciencias, porque obviamente eran como el proverbio popular: el cura predica pero no aplica. Ellos eran más pecadores que esta mujer. Ellos eran más fornicarios y adúlteros que ella, pero querían era poner en la trampa a Jesús. Ahora, qué curioso, ¿no? Que trajeron a la mujer y el hombre, ¿en dónde lo dejaron? Ya hablaremos de esto. ¿Qué pasó con el hombre? ¿Por qué no lo trajeron si la ley decía que debían morir juntos? Así que yo veo un machismo llevado al extremo aquí, y veremos otras cosas más adelante. Cuando ellos se sienten acusados en su conciencia, dice que empiezan a irse uno a uno, desde el más viejo hasta el más joven. ¿Por qué se fueron primero los viejos? Pues porque han tenido más años para pecar, son más sinvergüenzas. Y los jóvenes pues no tanto, pero al fin y al cabo se fueron todos. Quedó Jesús solo con la mujer. Y luego el Señor, con la ternura que lo caracteriza, mira a esta mujer pecadora a los ojos y le dice: mujer, ¿dónde están todos aquellos que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer, me imagino, temblando y llena de temor, sabiendo que Jesús sí tenía la capacidad de poderla matar, porque Jesús era santo, ella le dice: no, Señor, ninguno me condenó. Y Jesús, con la ternura que lo caracteriza, la mira a los ojos y le dice: pues yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Así que yo veo aquí una misericordia increíble en el Señor. Jesús no vino a acusarla y a destruirla, vino a restaurarla. Y yo le puedo asegurar, hermano, en el nombre de Cristo, que esta mujer jamás volvería a ser la misma, porque el Señor la levantó y esta mujer salió de este problema para vivir una vida recta y una vida santa, llena del poder del Espíritu Santo. Estoy completamente seguro que así sería. Levánteme la mano si entendieron el pasaje. Aquí están mis alumnos, ¿no? ¿Dónde están mis alumnos? Gracias, hay muchos. Esto es lo que ustedes tienen que hacer en un sermón: que la gente que viene entienda lo que usted va a hablar. Eso es lo que yo le llamo la ¿qué? Introducción. Muy bien. Entonces, santos, vamos a estudiar este pasaje y espero los edifique mucho. Como siempre en mis estudios, primer punto en Números Romanos: el monte. Hay una enseñanza aquí como muy escondida, pero yo se la quiero enseñar, quiero que usted la entienda. ¿De qué monte estoy hablando yo? Ya lo voy a leer. Lea conmigo Juan 7:53, que fue como yo empecé. Cada uno se fue ¿a dónde?
a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Lea hasta ahí nomás. Vamos a volverlo a leer, santos, todos al tiempo. Vamos, cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Todo teólogo y todo estudioso de la Biblia consideramos que el versículo 53 debería estar mejor en el capítulo 8 y versículo 1, porque enlaza una idea. ¿Cuál es la idea? Se acabó la fiesta de los, dígalo duro, tabernáculos. Pasaron 7 días. Se acabó la fiesta. Jesús ya les dijo: vengan y beban. Les enseñó, les predicó, los ayudó, sanó a enfermos, etc. Y cuando ya recibieron todo de parte del Señor, cada uno se fue para su casa. Y Jesús se fue para el monte de los olivos. Hay que entender una cosa. Parece que Jesús estaba solo. Parece que sus discípulos, Pedro, Juan, Jacobo, Mateo, no estaban ahí, porque Jesús se va solo al monte de los olivos mientras la multitud se va para su casa. Se ha pensado en la razón por la cual la gente se va para la casa y Jesús para el monte, y se ha llegado a 2 conclusiones. Yo voy a dárselas si usted escoja la que más le gusta. Lea conmigo. El versículo 1 está estrechamente relacionado con el último versículo del capítulo 7. ¿Cómo se debería leer estos 2 versículos? Cada uno se fue a su casa, mas Jesús se fue al monte de los olivos. Esta sería la mejor traducción de estos 2 versículos. Cada uno de los que estuvieron en la fiesta se fue para su casa, mas Jesús se fue para el monte de los olivos. ¿Pero por qué? 2 razones pudieron llevar al Señor Jesús a pasar la noche en el monte de los olivos. 2 razones. Voy a dárselas si usted escoja la que más le guste. La primera, el Señor quería estar a solas para poder orar sin interrupción. Esa es una buena razón. Pero hay otra, que es la que yo creo que para mí es la más válida. Segundo, posiblemente ninguno de los presentes en la fiesta le ofreció hospedaje. Se les olvidó que Jesús también dormía y que había que brindarle una atención. Pero lo que muchas veces hacemos con Dios, ¿no? Vamos y le pedimos y le pedimos y le pedimos, pero no nos acordamos de Él, de dar gloria. No sé si ustedes recuerdan, hace poco di un sermón sobre la ingratitud. Que solo pedimos y pedimos, pero no nos acordamos de dar gloria a Dios. ¿Por qué digo que nadie le dio hospedaje? Porque es que hay que unir la palabra con este versículo que voy a leer en Mateo 8:20. Lea conmigo Mateo 8:20. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre, Jesús, no tiene donde recostar su cabeza. Esta palabra se la dijo Jesús a un hombre que lo quería seguir. Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero como Jesús sabe los pensamientos de los hombres, se dio cuenta que este hombre quería seguirlo por interés, por dinero, como hoy muchos lo siguen. Y Jesús le dijo: ok, si tú me quieres seguir, bien puedas seguirme, pero quiero que sepas una cosa. Las zorras tienen guaridas, tienen cuevitas donde duermen. Las aves de los cielos, ellos tienen nidos. Pero yo no tengo donde recostar mi cabeza. No tengo casa, no tengo carro, ni tengo beca. Así que si tú me has de seguir, me tienes que seguir con un total desinterés. ¿Cómo ha cambiado el evangelio, no? ¿Cómo ha cambiado a través de los siglos? Con esta teología de la prosperidad. Hoy se sigue a Cristo más por codicia, pero Jesús dijo que veas que seguirlo por amor. Así que comparto la posición de muchos teólogos que piensan, y que yo pienso, que ese día que la gente recibió tanto de Jesús, Jesús les dio todo,
Cuando ya se sintieron bien, llenos, felices, cada uno se fue para su casa y se les olvidó acordarse de Jesús y tener un poquito de hospitalidad. ¿Recuerdan a Lot? Levante la mano los que saben quién es Lot, el sobrino de Abraham. Ustedes recuerdan que cuando los ángeles que Dios envió a Sodoma y Gomorra para destruir la ciudad, los ángeles llegaron allá a la ciudad, a la plaza central. Salió Lot y los vio. ¿Y qué les dijo Lot a ellos? ¿Cómo se van a quedar aquí en la calle? Por favor, caminen conmigo, yo los llevo, quiero que duerman, quiero darles de comer, camine. Y la palabra dice que insistió tanto que estos ángeles lo acompañaron. Pues ¿cómo le parece, hermano, que Lot se acordó de los ángeles para darles hospedaje, pero la gente, los judíos, no se acordaron de Jesús para darle una habitación donde descansar, y por eso le tocó coger ¿para dónde? Para el monte. Ese es el Cristo a quien servimos. Dejó todo, hermano. Dejó el cielo, el dueño del oro y de la plata, se hizo el hombre más humilde y más pobre de este planeta. ¿Ustedes saben por qué Jesús nació en un pesebre? ¿Nunca se han preguntado el por qué Jesús nació en un pesebre? Para los hermanos que no saben, un pesebre es lo que conocemos como un establo, donde se guardan los caballos, los burros o los animales para que no se mojen. A Jesús le tocó nacer en un pesebre, pero es que el problema es que muchos leen la Biblia pero no la mastican y no ven la razón. La palabra dice lo siguiente: que José y María llegaron a Belén de Judea, a Belén Efrata, y todos los hoteles estaban copados. No había ni un espacio. María llegó con 9 meses de embarazo. Ustedes acabaron a ver a mi hija Viviana con 6. Así que con 9 se nota que está embarazada. Pero a nadie le importó. La vieron embarazada y les dio lo mismo. Así que dijeron: no, pues señora María, qué pena, esta habitación yo la tengo, el del otro hotel no hay, y nadie le dio hospedaje. Así que el pobre José, llegando a esta ciudad, le dijo: María, no hay donde hospedarnos, nadie nos va a dar una habitación. Nadie. Así que la única que nos queda es meternos allá con esta vaca, con ese burro, y que usted dé a luz encima de la paja. Y así nació nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque a nadie le importó, hermano. Porque somos como humanos desagradecidos. Solo deme, Señor, deme, deme, deme. Ahorita ustedes se van a sorprender. Se van a quedar sorprendidos cuando veamos que Jesús baja al otro día del monte, llega al templo y otra vez viene la multitud a que le dé más. Así somos los humanos. Denos, Señor, denos. Pero nos acordamos de dar, de amarlo, de darle tiempo. Pues no. Si no le dieron a María un lugar para tener a su hijo, mucho menos le iban a dar una habitación aquel día que acabó la fiesta de los tabernáculos. A nadie le importaba. Por eso Jesús se fue para el monte a pasar la noche allí. Yo me puedo imaginar a Jesús orando, pero también después durmiendo debajo de un árbol, porque nadie le dio hospedaje, porque nadie se acordó. Y ahí yo tengo que hablarte a ti. ¿Tú sí te acuerdas del Señor? ¿O solamente vienes los domingos a pedir y a pedir y a pedir y deme y deme? ¿Te acuerdas de Dios? ¿Te acuerdas de aquel que te dio la vida? ¿De aquel que te dio la salvación? ¿Te acuerdas de madrugada, de buscarle y de atraerlo a tu casa? ¿O tú dejas a Jesús siempre por fuera? Piénsalo y respóndete esa pregunta. Cambio de tema. Ya le hablé del monte.
Ahora déjeme hablarle de la trampa, porque yo veo una trampa que le tendieron a Jesús aquí. Segundo número romano, la trampa. Versículo 2 al 6. Mucha atención a lo que voy a leer. Jesús, ¿dónde estaba? Perdón, en la noche. En el monte. Y ojo a lo que voy a leer. Por la mañana volvió al templo. Y mire, todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Hermano, esto es increíble. Ustedes creen, yo le voy a hablar de mí, no de usted. Ustedes creen que a mí, que me dejen una noche al sereno, chupando frío toda la noche, porque nadie me invitó, nadie me quiso brindar una cobija, una cama, y al otro día llego allá y todo el mundo viene a seguir, que yo le siga dando? Yo no creo que hubiera actuado así. Yo no creo. Yo creo que estaría, yo hablo como humano, furioso. No, pero Jesús con esa ternura vuelve y les enseña. Él no pensó en el frío, Él no pensó en lo que sufrió esa noche. Él acogía a la gente con un amor que yo la verdad me le quito el sombrero al Señor Jesús. Ojalá yo tuviera esta capacidad. El Señor es increíble, hermano. Él vuelve, se sienta otra vez, la gente vuelve y Él no le recriminó. Oiga, ustedes se fueron, como dijo el profeta Ageo, a sus casas artesonadas y hermosas y me dejaron a mí en el monte. Y ahora pretenden que vengan y que yo vuelva y les enseñe. Olvídese, riéguese, olvídese, hasta luego. Pero no, Jesús es así, siempre nos acoge. Cuando nosotros somos infieles, Él seguirá siendo fiel. Versículo 2. Por la mañana volvió al templo. Todo el pueblo vino a él y se sentó, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Ojo, ¿quiénes lo traen? Los escribas y los fariseos. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Pero ojo al versículo que sigue. Mas esto, repita, decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Es decir, que Jesús guardó ¿qué? Silencio. ¿Qué querían estos hombres? La palabra me dice que lo querían tentar, lo querían poner una trampa para poder acusarle. Ya le dije las dos razones. Si Jesús le decía: no la maten, perdónenla, entonces ellos hubieran dicho: mire, ese Jesús incumple la ley de Moisés, porque la ley de Moisés dice en el Levítico 20 que esta mujer debe morir, y mire, se la está perdonando. Ahora, si Jesús decía: mátenla, mire, cojan esta roca y póngasela encima, entonces se hubieran ido para el Imperio Romano, se hubieran ido a Pilato para condenarlo y decirle: mire, Jesús nos mandó matar a esta mujer y el Imperio Romano nos prohibía matar a un conciudadano. Debe morir Jesús por haber mandado matar a esta mujer. Mire los aviones que eran, volaban hasta sin motores. Tenían la trampa bien tendidita para matar a Jesús, para hacerle daño. Lee conmigo. La trampa que los escribas y fariseos le pusieron al Señor Jesús buscaba dos cosas. Primera, si Jesús perdonaba a la mujer adúltera, lo acusarían de violar la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés decía lo siguiente, libro del Levítico capítulo 20 y versículo 10. Ojo, si un hombre, mire que no habla de mujer, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, ¿quién va primero? El hombre. El adúltero y la adúltera
indefectiblemente serán muertos. Ahora, si ustedes leen esto en el libro de Deuteronomio, dice que tienen que morir a piedra. La pregunta es, ¿por qué trajeron solo a la mujer? ¿No decía la ley de Levítico 20 que tenían que morir juntos? ¿Alguien me puede responder qué pasó aquí? ¿Por qué los fariseos y los escribas trajeron solo a la mujer, que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio? ¿Qué pasó con el varón? ¿Dónde se quedó? ¿Dónde están mis estudiantes? Ahí es donde yo le digo que me gusta recostarme a meditar en este pasaje y ponerme a pensar qué pudo pasar, por qué estos parroquianos traen solo a la mujer y dejaron al hombre. Y entonces empieza a venirme una cantidad de ideas que yo estoy preparando a mis estudiantes en la homilética, el arte de predicar. Entonces les enseño algunos trucos que he practicado en 30 años de ministerio. Y entonces me vino a la mente un pensamiento de actualidad que pudo causar que trajeran a la mujer y al hombre lo dejaran. Y vino un pensamiento de actualidad. ¿Cuál pensamiento me vino a la mente? ¿Y qué tal que en esa época también hubiera mermelada? ¿No saben qué es mermelada? Es de actualidad. Es de untar a la gente. Y entonces yo me puse a pensar, ¿qué tal que llegaron los escribas y los fariseos? Abren la puerta, dice que lo encontraron en el mismo acto. Perdónenme, hermanas, pero es lo que dice la Biblia. Me dicen que estaban teniendo sexo. Los vieron en pelotos ahí. Y agarraron a la mujer y al hombre. Pero ¿qué pasó en el trayecto? Algo tuvo que pasar. Y es donde yo veo que de pronto hubo ¿una qué? Una mordida, hermano. Yo creo que el man diría por el camino: no, hermano, entiéndame, ustedes también son varones. Hermano, usted sabe que esto es difícil, esto de estar controlándose, entiéndame. Pero mire, yo tengo aquí 30 monedas de plata en una bolsita. Hagamos algo, mire, déjeme libre. Mate a esa vieja, sí, pero a mí déjeme libre. Cuando llegan donde Jesús, llegó los fariseos, los escribas y la mujer sola. Pero ¿dónde estaba el parroquiano este? Así que qué pena, pero yo creo que en esa época la mermelada ya existía. Odebrecht estaba actuando en esa época. Ya había untadas ahí para que no los mataran. Yo tengo el derecho de pensar, porque la Biblia me da el derecho de pensar qué pasó. Claro que si alguien tiene una explicación mejor, venga, yo le presto el micrófono. Denos una explicación mejor, porque yo no le veo otra. Yo veo otra, yo no veo sino que hubo un chantaje para que al hombre lo dejaran ¿qué? Libre. La mujer de pronto no tenía el billete, la cogieron mal parqueada, sin plata, y a ella fue la que llevó del bulto. Ahora comparémoslo con el tiempo presente. ¿Será que eso ha cambiado hoy? Los que roban a manos llenas del heraldo público les dan casa por cárcel, ¿sí o no? Se roban miles de millones de dólares y de pesos y les dan casa por cárcel. Tan queridos, ¿no? Una casa con todos los lujos, y allá pasan su pena angustiada. Y al que se roba un pan le dan 20 años en la picota o en la modelo. Esa es la triste realidad. Así que yo creo que aquí hubo mermelada, hermano. La palabra decía claramente: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el hombre adúltero debe morir y la mujer también, ambos. Así que yo veo un machismo llevado al extremo aquí. No era la mujer solo la pecadora, eran ambos. Pero la dejaron al hombre y condenaron a la mujer. Ahora, segundo, si Jesús ordenaba apedrear a la mujer adúltera, lo acusarían ante las autoridades romanas. O sea, si la perdonaba, lo acusaban por violar la ley de Moisés. Pero si la mandaba a matar, lo acusaban ante el imperio romano. Póngale cuidado y verá. Juan capítulo 18, versículo 31.
habla de la cruz de Cristo, del martirio de Jesús. Entonces les dijo Pilato, cuando trajeron a Jesús para que lo matara: tomadle vosotros, dijo Pilato, que era romano, tómelo ustedes y júzguelo según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Mire la astucia de estos hombres. Si Jesús hubiera dicho: mátela, esta vieja merece morir, se la merece, entonces la hubieran matado y después lo iban ¿a qué? A acusar. Mire, Jesús nos mandó matarla a ella. ¿Sabe cuál era la pena? La muerte, porque Jesús estaba pasando sobre el imperio romano. Ese día que los fariseos y escribas llevaron a Jesús para que Pilato lo condenara, ellos lo llevaron porque su ley no los dejaba juzgar a alguien a muerte. La pena de muerte estaba prohibida por el imperio romano. Lee conmigo. La hipocresía de los escribas y fariseos no tiene límite. Querían apedrear a la mujer adúltera, pero dejaron en libertad al hombre que durmió con ella. Mermelada, hermano. Póngale cabeza y verá que usted la ve ahí. Este tipo les pasó su tajada, les dio su mordida y les dio su platica para que lo dejaran libre. Es lo que yo veo acá. Así que, espere que nos muramos, vayamos al cielo y ahí sabremos qué fue lo que pasó. Cambio de tema. Ya le hablé de qué temas: del monte y de la trampa. Quiero hablarle de la sabiduría. Tercer punto, versículos 7 y 9. Entonces, antes de leerlo, présteme atención. Jesús, ¿qué está haciendo? Sentado, ¿qué está haciendo? Está escribiendo. Le traen a la mujer, la acusan de ser una adúltera. Ya les enseñé eso. Pero Jesús, cuando le preguntan ¿qué hacemos con ella?, ¿él qué hace? No, yo no oigo nada. ¿Guarda qué? Silencio. No dice nada. Se queda callado. Y luego dice que insistían tanto en preguntarle que fue cuando él habló. Pero lo primero que yo noté aquí es que Jesús guardó ¿qué? Silencio. Vamos a leerlo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: paren ahí. Para mí, yo veo una gran enseñanza aquí. Ellos insistían en preguntarle. Ellos querían que Jesús hablara, pero Jesús ¿qué guardaba? Silencio. Y Jesús les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Es decir, volvió ¿a qué? Dígamelo. A guardar silencio. Yo veo una enseñanza aquí. ¿Por qué? Porque mire lo que sigue. Pero ellos, al oír esto, esa frase, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, es decir, los más jóvenes. Y quedó Jesús solo y la mujer que estaba en medio. Una frase fue suficiente para ganar esta guerra. El resto Cristo lo ganó en silencio. No dijo nada. Yo me puse a mirar en la Biblia y encontré que en la gran tribulación, cuando Cristo lleve a la iglesia, Maranata, nos vamos, hermano, y venga la gran tribulación, ya lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis. Cuando se abran el séptimo sello de las iras de Dios, dice la Biblia que habrá un silencio en el mundo entero por media hora. Media hora de silencio. Es decir, ya han venido los jinetes del Apocalipsis: el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo pálido. Uno representa la supuesta paz, otro representa la violencia, el color rojo, el otro representa el hambre y el otro la muerte.
ha venido la desgracia, terremotos han sucedido terribles. Y antes de que siga, de pronto se va a abrir el séptimo sello y Dios guarda un silencio. ¿Por qué? Media hora de silencio. ¿Qué crees tú que Dios quiere lograr con este silencio? Que la gente reflexione, que la gente piense en lo que está haciendo. Así que yo me puse a meditar, mis queridos estudiantes, y vi algo que puede ayudarles a muchos hermanos en sus hogares, y es aprender a guardar silencio. Les voy a explicarlo. El silencio de Jesús, cuando Él guardó silencio, hizo que estos hombres se sintieran acusados. Entonces el hermano Pepito dijo: el que tire la primera piedra tiene que estar libre de pecado. Y yo me acosté con la comadre, ¿qué día? No, me voy. Y de pronto don Julio miró a don Jaimito y le dije: ¿y nosotros qué hacemos si estuvimos con las fufurufas antier? Se fueron. Y así se fue yendo uno por uno. ¿Qué le redarguía el silencio? La conciencia. Ese silencio es terrible. Y ese silencio los hacía reflexionar. Ahora, apliquemos eso al hogar. ¿Cuántos dolores de cabeza nos evitáramos en nuestro hogar si aprendiéramos de esta enseñanza? ¿A guardar qué? Silencio. Le voy a poner un ejemplo de ambos sexos, porque de pronto decís que el pastor no, para ambos lados. Llega el marido a la casa alborotado, bravo. ¿Por qué? Porque le pisaron el juanete allá en el Transmilenio. Está bravo. Porque lo despidieron, porque, bueno, lo que sea, furioso, por todo, llegó hecho un tigre. Y empieza, desde que llega a pelear, se agarra con todo el mundo, está furioso. Y la hermanita, en vez de aprender de este estudio que le estoy dando, empieza a contestarle: ah, pero ¿qué le pasa? Viene allá toreado como si viniera de la plaza de Santa María y viene a desquitarse y el hombre saca y se vuelve un zafarrancho, ¿acaso? Qué gritería tan terrible, qué peleonón tan impresionante. Se fueron hasta con los puños, hermano. Todo por no guardar silencio. ¿Qué tal? Ahora volteo la hoja, ¿no? La hermanita cantaletosa. Hay hermanitas que son felices cantaleteando todo el día. Eso es una cantaleta miedosa y vacía a todo el mundo. Y entonces el esposo, en vez de ¿qué? Guardar silencio, se agarra con ella de tú a tú y se arma la de Troya. La enseñanza, hermana y hermano, es que la mejor forma de ganar la guerra en medio de un problema familiar es guardar silencio. Cuando usted guarda silencio, esto pone a su pareja ¿a qué? A pensar. Oiga, yo me volví un 3 y mi esposa no me contestó. ¿Quién quedó mal? Usted, mijo. La esposa dice: oiga, le saqué a mi esposo los tomates, la piña perolera, la yuca, todo eso, y no me dijo nada. ¿Quién quedó mal? Usted, hermana. Su esposo no le contestó. Hermano, aprendan, la mejor arma para ganar una guerra es guardar silencio. Ahora hablemoslo a medidas macro, hablemos de países. El joven cohete de Corea del Norte, Kim Jong-un, y no le voy a poner así al chinito, empezó a echarle vainas a los Estados Unidos. Yo no sé si ustedes saben de qué hablo, ¿no? Y empezó a lanzar cohetes y mandarlos al mar y les decía: les tengo uno transatlántico que puede llegar hasta Nueva York, se los voy a mandar. Y empezó a torearlos. Ay, mire a quién toreó.
a don Donald Trump, que con su orgullo y su egocentrismo empezó a contestarle: pues usted que me manda un cohete y yo le mando mis barcos llenos de aviones y mis transatlánticos, y aquí nos vemos, hombrecito cohete. Y se agarran ese par de bellezas. Échese el uno, échese el otro, pues por poco se van a la guerra, hermano. Por poco terminan en una guerra nuclear por no guardar, ¿qué? Silencio. Hasta que don Donald Trump empezó a darse cuenta y dijo: oiga, yo como que se me está dando la mano con ese chiquitín, y es mejor tener cuidado. Como que oyó este sermón anticipadamente, y ahorita lo convocó a una reunión, y ese par de bellezas se van a reunir ahorita en abril. Ojalá no se agarren a cocotazos allá en esa charla. Guarda silencio, hermano. Le pongo otro ejemplo. Sale el hermano cristiano, ¿no? Auténticamente cristiano, con aureola y todo. Salen chispas de la unción, una vaina impresionante, destellos. Se sube al carro y sale cantando aleluyas, cuando de pronto pasa un tipo y le cierra, por poco lo hace subir al andén, y el hermano agarra el carro y dice: pues espera a ver. Y lo alcanza y no le cuento porque eso es terrible, hermano. Y le saca el machete y se lo muestra, y claro que todo a su nombre, ¿no? Ese es el problema, que uno se gana por no, ¿qué? Guardar silencio. Yo aprendí mucho haciendo este sermón, y es que tengo que aprender a guardar silencio cuando es necesario. Vuelvo a enseñarles esto. Lea conmigo. Extraordinaria fue la demostración de sabiduría del Señor Jesús. Para mí, yo veo una extraordinaria sabiduría de Jesús. Primero, ¿dónde la veo? Primero, porque guardó silencio por un momento para llamar la atención de la multitud que lo rodeaba. A ver, volvamos a la película. ¿Cristo dónde estaba? Dígame. En el monte. Al otro día baja del monte. ¿A dónde llega? Al templo. ¿Quién viene? La multitud. Así que había un montón de gente. Luego viene la turba mandando a la mujer. Todo el mundo estaba observando. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? En silencio. ¿Por qué? Porque el silencio tiene algo increíble, y es que llama la atención de la gente. Le pongo un ejemplo. El papá llega como un tití, bravo, furioso, alegando de todo, gritando y diciendo de todo a la mamá. ¿Y la mamá está qué? En silencio. ¿Qué creen ustedes que están haciendo los hijos en ese momento? ¿Qué va a hacer mi mamá? Pero mamá guarda silencio, y papá sigue halagando. Los niños, cuando mamá guarda silencio, voltean a mirar al papá, y el papá, oh. Y luego, ¿qué pasó? Me cambiaron a mi mamá. Mi mamá ya hubiera cogido el sartén y se lo hubiera puesto en la cabeza. Algo pasó con mi mamá. El silencio tiene el poder de llamar la atención de la gente. Así que si ustedes quieren ganar la guerra, guarde silencio. ¿Por qué? Porque cuando el revoltoso se calle, usted terminará dándole la aprobación al que guardó silencio y diciendo: es que este sí no tiene arreglo. Y luego va inconsciente al que guardó silencio porque aprendió a ser prudente en su hogar. Eso es lo que yo aprendí a través de esta enseñanza. ¿Ustedes se pueden imaginar la escena? Imagínensela. Le están diciendo: ¿qué hacemos, Jesús? ¿La matamos o no? Toda la multitud, ¿a quién estaban mirando? A Jesús. ¿Y Jesús qué estaba haciendo?
Cuando Jesús le suelta la palabra, después de que los deja en silencio, le dice: si alguno de ustedes está libre de pecado, mándele la primera piedra. Cuando se van todos, ¿quién se llevó la gloria? Jesús. Porque esa simple palabra le demostró a la multitud que el Señor conocía los corazones de estos hombres. Guarda silencio, hermano. Guarda silencio. Cuando te subas al carro, no subas el machete. Déjalo en la casa. Y vas a ver cómo te va bien en la vida. Punto número 1, guardó silencio por un momento para llamar la atención de la multitud que lo rodeaba. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello de la gran tribulación, ¿qué pasó? Se hizo silencio en el cielo como por media hora. Yo quiero que ustedes se imaginen este pasaje. El anticristo está reinando, la iglesia ya está en el cielo. Están cayendo meteoros, terremotos, de todo ha pasado, hambre, violencia, muerte. Y de pronto, después de todo esto, Dios envía un silencio en el mundo entero. ¿Qué era lo que Dios quiere o quería lograr? Que la gente pensara, recapacitara. Y eso es lo que tú logras cuando tu esposo alega o tu esposa alega. Si tú guardas silencio, no dices nada, lo dejas patalear, esto lo va a poner ¿a qué? A reflexionar. Segundo, ¿dónde veo más sabiduría de Jesús? Porque confrontó a los escribas y fariseos con su torcida y enlodada conciencia. Contésteme esta pregunta, santos. ¿Por qué se fueron todos ante la frase que Jesús le dijo? ¿Por qué se fueron? Pues porque todos eran una partida de sinvergüenzas. Todos eran pecadores, todos eran peor que la mujer. Por eso se fueron. Ahora lea esto en Romanos 2 y versículo 1. Mire lo que dice Pablo. Por lo cual eres inexcusable, es decir, tú no tienes excusa. Oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Es decir, estos hombres están diciendo: cogimos a esta mujer en el acto mismo del adulterio. Y el Señor le dice: ¿ya se miraron en el espejo? Ustedes hacen cosas peores que ella. Ustedes son peores que ella. Lo que pasa es que ustedes creen que yo no me he dado cuenta, pero ustedes son peores que ella. La juzgan y resulta que ustedes hacen lo mismo. Hay que tener cuidado, hermano, cuando uno va a juzgar a alguien o a algo. Y es, si tienes con qué juzgar, hazlo. Y si no, mejor cierra el pico. Porque tú no puedes acusar a alguien de algo que tú haces. Te estarías condenando a ti mismo. Así que cuando tú tengas el criterio y la autoridad para juzgar a alguien, hazlo. De lo contrario, no lo hagas, porque te estarás condenando tú mismo. Y entro a mi cuarto punto: la misericordia. La misericordia. Y la encuentro en el versículo 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, es decir, se habían ido todos, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: mire qué ternura, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Quiero hacer un énfasis en la última frase: vete y no peques más. Lea conmigo esto. El único que podía condenar a la mujer adúltera era el Señor Jesús. Los demás eran una partida de pecadores. Cristo no tenía pecado, así que el único que podía juzgarla era Él. Sin embargo, no la juzgó. ¿Qué hizo? La restauró con su infinita
misericordia. Hermano, qué bueno es saber que Dios, el Dios a quien servimos, es un Dios de segundas oportunidades. Es un Dios de gracia y es un Dios de misericordia. Si esto lo hizo aplaudir, esto lo hará aplaudir más. Salmo 136:1. Esto es para ti, hermano, y para ti, mi hermana. ¿Qué dice la palabra? Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios es un Dios de gracia, de segundas oportunidades. Ahora, ¿por qué Jesús le dijo, vete, yo no te condeno, vete, no peques más? ¿Por qué? La respuesta es esta. El Señor Jesús pudo ver en esta mujer su corazón arrepentido. Repita, vete y no peques más. Porque no se trata de que vaya y siga a mi hija en las mismas. No, vete y no peques más. ¿De qué sirve que un hermano pase aquí o una hermana arrepentida llorando si al otro día sigue en las mismas? Que si tú pasas arrepentido es porque quieres comenzar una vida ¿qué? Nueva. Lee conmigo. ¿Por qué Jesús la perdonó? Primero, porque vio un corazón arrepentido, y segundo, porque el Señor sabía que muy pronto iría a la cruz para morir por este pecado. El Señor Jesús iba a morir por el pecado de esta mujer, como murió por los nuestros. Por eso que Isaías 53 nos dice que Él llevó nuestros pecados y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso me dice la palabra en Isaías 53. Cristo moriría por ese pecado. Es por eso que Pablo lo dijo en Romanos capítulo 5 versículo 20. ¿Qué dijo Pablo? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? La gracia, la misericordia de Dios. Esa misericordia hoy está extendida para ti. Hoy Dios no te va a condenar, ni te va a apedrear. Él te va a dar una segunda oportunidad. Él te va a decir, vete, pero no peques más. Sal del pecado de una vez por siempre. Lee conmigo, por favor. Después de su encuentro con el Señor Jesús, esta mujer jamás volvería a ser la misma. Yo creo que esta mujer nunca volvió a pecar. Ese encuentro con Jesús la cambió. Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y termino con este versículo, que es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. 2 Corintios 5:17. Todos se lo saben de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya. Todo tiene que ser nuevo. Quiero hacerle entender a los hermanos este versículo, es que algunos lo interpretan mal. De modo que si alguno ha tenido un encuentro con Cristo, como esta mujer lo tuvo, se convierte en una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todo lo viejo, pecaminoso y sucio quedó atrás. Su vida de ahora en adelante tiene que ser completamente nueva. Que hay algunos que lo leen mal y dice, mire, ahí dice claramente que las viejas pasaron y que de ahora en adelante todas tienen que ser nuevas. En serio, hay algunos que lo interpretan así. Y entonces dicen,
Pastor, las viejas ya las dejé, pero las nuevas no, porque... Hermano, lo que la Biblia dice es que tiene que dejar su vieja vida para vivir una vida totalmente nueva en Cristo. No se trata de que cambie las viejas por las nuevas, no. Su vida tiene que ser una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Así que, hermano, la enseñanza general de esto es que Cristo no condenó a esta mujer, le dio una segunda oportunidad. Hoy Dios me ha enviado no a apedrearte, me ha enviado a que reflexiones y pienses en tus errores, pero no para apedrearte, sino para decirte: Dios te quiere dar una nueva oportunidad. Ven a Cristo, que Él quiere cambiar tu corazón. Ven a Cristo, que Él quiere salvarte. Ven a Cristo, que Él quiere perdonarte. Así que le doy la gloria a Dios, porque este mensaje trae misericordia a todo el pueblo del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.